Buenos días de nuevo y vamos a seguir a partir de lo que hablábamos ayer. A mí me parece que una cuestión muy importante, que hoy yo quisiera centrarme en dos cuestiones. Una, poder hablar aunque sea un poquitito de las psicosis infantiles como para poder diferenciar autismo de psicosis infantiles. Y por otro lado, pensar todo el tema de las intervenciones con estos niños que tienen dificultades importantes. A ver, yo insisto en que se está armando como una especie de cuestión casi mítica esto de que hay un niño autista cada 67 o cada vez van bajando la cifra, cada 48, digamos, más o menos como si en cada lugar estuviese lleno de niños autistas. Esto es un invento, evidentemente, si no las escuelas tendrían que estar plagadas de niños autistas, acá tendría que haber un montón, yo digo, en cualquier lugar tendría que haber un montón de gente autista, a menos que el autismo se cure solo, porque digamos, en todas las poblaciones tendría que haber habido muchos niños autistas, y el autismo es algo que estuvo desde siempre, como dicen, y lo que pasa es que ahora se detecta tempranamente, en cualquier lugar tendría que estar lleno de gente autista, y eso no pasa. O sea que, evidentemente, ahora, es cierto que hay niños que tienen dificultades severas. Y es cierto, por otro lado, que es importante trabajar tempranamente. También, cuando yo insisto en no diagnosticarlos como autistas, porque por ahí tienen alguno de los rasgos estos que venimos viendo, pero no son niños autistas y de hecho, con una mirada diferente y ciertas intervenciones, salen muy rápidamente de la situación de encierro y se conectan muy rápidamente. Y más bien lo que habría que pensar es qué es lo que está pasando como para que haya, por ahí sí, muchos niños que aparecen con dificultades. Ayer decíamos, bueno, dificultades como para conectarse, dificultades para comunicarse, dificultades para hablar, sobre todo, es el punto en el cual más aparece esto. También cuestiones, bueno, después podemos hablar hacia el final de algo que me comentaban recién una compañera digamos, de esta tendencia a el colecho y a dar de mamar hasta cuando sea, digamos, hasta los 7 años, 8, cuando venga en gana. Bueno, ¿qué efectos causa también? Porque en realidad la sensación que uno tiene es que, a ver, el tipo de vínculos que se les proponen a los niños en esta época suelen ser de mucha distancia por un lado, pero de mucha distancia de palabra. Hay poca palabra y por ahí hay una especie de apego indiscriminado, digamos, basándose mal en la teoría del apego. Lo que se hace es hacer una cuestión en donde se fusionan con el chico. O sea, no hay discriminación ni de la pareja y el niño, ni de la madre y el niño. Queda todo fusionado, pero justamente sin lenguaje. O sea, sin la mediación del lenguaje y sin que se vean claramente dos cuerpos separados. Esto también trae efectos. Y yo creo que esto también en última instancia termina dejando solos a los niños. Por ahí el ejemplo claro es este que yo decía de una mamá que llega a la casa, como está agotada, lo pone al niño en el pecho, prende la tele y, digamos, está pone el cuerpo, pero a la vez con desconexión afectiva y con desconexión, más que afectiva, digamos, con desconexión de palabra, digamos, con imposibilidad
de hacer algo de palabra, de juego, que es un modo de lenguaje también. Ofreciendo su cuerpo, pero en una cuestión de pegoteo, en donde ella se ofrece y queda ahí, casi como cuerpo inerte. Creo que son todas cuestiones que tenemos que pensar en cuanto a las cuestiones de época. Ahora, pensando esta cuestión del lenguaje, yo creo que es muy importante pensar que nosotros sí tenemos que hablarle al niño. Hablar a un niño no significa solo hablar con palabras. Cuando uno dice un lenguaje que el niño pueda entender, es que si un niño, sobre todo, nos habla con actos, nosotros también vamos a tener que acompañar las palabras con actos, porque si no, para el niño esa palabra es una palabra que no tiene sentido. O sea, cuando yo les contaba esa escena que fue fuera del consultorio, pero en donde el niño me da el muñequito, yo digo, se lo devuelvo rápido. Yo esto me pasa lo mismo en la consulta. Si un niño pequeñito trae un juguete y me lo da un momento, yo sé que se lo tengo que devolver rápidamente. E inclusive con algún juguete de mi consulta, si hace una cosa de intercambio, yo sé que no solo tengo que decirle, sino que tengo que acompañar esa palabra con una acción, porque en el niño pequeñito, palabra y acción están ligadas. O sea, la acción antecede al pensamiento. Inclusive esto no solo se plantea desde el psicoanálisis, sino desde otras teorías psicológicas, lo plantea Piaget, digamos. En realidad, uno de los primeros modos de pensar es pensar en movimientos. Los niños piensan, en principio, haciendo. Por eso es un disparate hacerlos quedarse quietos. O sea, yo siempre, esto lo digo mucho en las escuelas, cuando se les dice a los niños que se tienen que quedar muy quietos, en realidad se les está prohibiendo pensar. Los niños pequeñitos piensan haciendo. Es la manera de ligar situaciones que tienen. Van descubriendo el mundo haciendo, no puramente con un pensamiento, reflexionan sentados en un sillón. Si quieren, filosofan actuando. Entonces, esto es algo clave para pensar que nosotros también les tenemos que responder de alguna manera en el mismo idioma, porque por otro lado, cuando hablamos de un lenguaje que el niño pueda entender, lo que el niño va a registrar rápidamente. Y esto, aún los niños que aparecen como más encerrados sobre sí mismos, que aparecen desconectados, muy rápidamente registran los estados emocionales nuestros. O sea, cuando yo decía ayer que es muy importante con estos pacientes que el analista quiera que ese paciente viva y que de alguna manera se le ponga en juego algo con ese. Son pacientes por ahí muy difíciles, que pueden crear desánimo, que, digamos, con los cuales uno se pelea con uno mismo sintiendo muchas veces que no está haciendo nada, pero o termina la sesión y uno se pregunta, ¿pero qué hice en esta sesión y no pasó nada? Y en realidad, ¿qué estoy haciendo? Y además la responsabilidad es muy grande. Yo creo que todo esto que implica toda una lucha interna, de alguna manera, muchas veces lo que nos pasa es que es compensado por las ganas que tenemos de que el niño salga adelante y las ganas que tenemos, bueno, de la manera en que podamos ir ayudándolo. Y esto yo creo que los niños lo registran. O sea, creo que algo de esa corriente afectiva, algo de este deseo del analista que acá sí se tiene que poner en juego.
porque digamos cuando se dice el deseo del analista, que digamos justamente que no se tiene que poner en juego es en cuanto a que uno no tiene que desear que el paciente haga tal o cual cosa, pero que el paciente, que estos niños vivan, que sean seres vivos, que sean sujetos con vida propia, yo creo que es clave que el analista lo desee. Que se juegue algo como de una apuesta propia, si quieren, por el otro. Me parece que esto, con estos pacientes, uno la pone en juego con todos los pacientes, pero con estos me parece que es particularmente clave. Como por esta situación tan mortífera que existe con ellos. Y esto con todos los niños que tienen patología grave. Hay algo de esto, por eso, de un compartir y de un lenguaje que se arma, insisto, no solo con palabras, que se arma con gestos, con miradas, que se puede ir armando con acciones, que me parece que es clave como para que lo vayamos pensando. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es algo que yo había hablado en relación a los ritmos. Es absolutamente imprescindible para cualquiera que se haya constituido un ritmo compartido con otro, un ritmo que tenga que ver con placer, displacer, un ritmo justamente que inscribe diferencias, porque un ritmo implica que algo está, no está. Muchas veces, y por eso traigo esto con estos niños, esta cuestión de movimientos estereotipados y de vuelta a lo mismo, tiene que ver con una especie de búsqueda de algo que no encuentran, que es justamente este ritmo con un otro. Esta es una de las cuestiones que uno va construyendo con estos pacientes. En realidad son pacientes que muchas veces son niñitos que buscan una suerte de repetición. Entonces entran por ahí siempre de la misma manera, buscan que se repitan determinadas situaciones. Uno puede tomar esto como una pura fijeza que hay que desarmar, o lo puede tomar como algo que hay que acompañar, y yo insisto, de lo que hay que partir, porque por ahí esa repetición para el niño también tiene que ver con un intento de armado de un ritmo con un otro y de un encuentro que es un reencuentro con un otro, en donde algo se va estableciendo. Después se pueden hacer cambios, pequeñas variaciones. Esto también es importante, cuando uno se plantea, cuando uno piensa, bueno, estos niños repiten y repiten y repiten lo mismo, o muchos de ellos. Cuando esto se da en una repetición permanente, uno puede plantearse hacer variaciones en eso, pero son pequeñas variaciones y cuando el vínculo se estableció. Si uno de entrada le cambia como le cambia las fichas, digamos, le cambia el juego, le cambia la secuencia, el niño se desarma. O se encierra mucho más, porque siente que no hay un otro allí. En realidad, si le cuesta entender que hay otro, porque él no es alguien y entonces el otro como tal no existe, si el otro de repente le desbarata aquello que él lo sostiene, va a entrar en una escena de pánico y se va a alejar mucho más y se va a encerrar mucho más. Uno podría decir que los niños que son efectivamente autistas tienen un sufrimiento que tiene algo del orden de un sufrimiento impensable para nosotros. O sea, yo insisto en que una cosa es el sufrimiento neurótico, que sufrimos todos, y otra cosa son
el sufrimiento, el padecimiento que tienen aquellos en donde, si quieren, el dolor no es por perder algo, sino por perderlo todo, por dejar de existir. Son cosas cualitativamente diferentes, no solo cuantitativamente diferentes, ¿entiende? Y a veces creo que por eso uno tiene como que meterse en otro universo, que tiene muchas cosas en común con el universo que uno habita, porque todos tenemos cosas locas, digamos. Si quieren, todos tenemos aspectos y puntos. Así como nadie es absolutamente normal, nadie deja de tener un poco de locura. Quizás por suerte, digamos, no está tan mal. Pero bueno, igual, una cosa es tener un ratito de locura y otra cosa es vivir sumergido en un mundo de locura. Porque es un mundo, insisto, de mucho sufrimiento, en donde a veces hay que defenderse muy terriblemente, como hace el niño autista, que parece que fuera insensible a todo. Se lo deja en un lugar y se queda solo. Digamos, si yo dejo a un niño en la otra vez también, en una consulta de padres, otro niñito que vino diagnosticado como TEA, los padres me dicen, sí, porque no se quiere quedar en ningún lugar sin nosotros. Digo, mira, entonces ya está desarmado el diagnóstico. Le digo, no sé qué le pasa, pero TEA no es. Le digo, de autismo no tiene nada, porque si no ustedes lo dejarían y se quedaría. Y no habría, digamos, no armaría semejante lío. Uno puede pensar, bueno, puede pasarle otra cosa. Lo puede pensar hasta desde, obviamente no le iba a decir, desde una psicosis simbiótica, cosas por el estilo, por eso, más por el lado de la psicosis, por lo que ellos contaban tampoco, digamos. No. Yo les digo, por ahí pongo tanto el eje en esto, pero porque yo no sé si a lo largo del año, yo creo que vi más de 20 niños este año, muy pequeñitos, y todos me llegan con diagnósticos ya armados, o dados por la escuela, o por el pediatra, o por algún neurólogo, porque como el niño no hace todo cuando se espera, rápidamente los padres van y empiezan a buscar lugares, y yo me encuentro con niños que tienen dificultades, pero que algunos ni siquiera son dificultades graves. Algunos son niños que en algunos casos hasta les he dicho a los padres, bueno, miren, qué sé yo, con un nene también, como de 2 años, que lo seguían trayendo en el cochecito, del cochecito lo tomaban a UPA. El niño caminaba, pero digamos, estaban todo el tiempo pegados al niño, por supuesto dormían con el niño. Le hablaban como si el niño tuviese 3 meses. Bueno, lo que tuvimos que hacer ahí fue trabajar con ellos una mirada diferente en relación a que el niño ya, digamos, era un niño muy pequeñito, pero que ya podía empezar a hablar, que podía andar caminando, que podían no andar así, digamos, por ahí. Bueno, en este caso eran una pareja que tuvo a este hijo siendo ellos bastante grandes y planteado un poco como milagro, porque había llegado el niño medio como milagrosamente. Entonces lo tenían, casi lo asfixiaban al pobre niño. Y bueno, en medio de esa asfixia era difícil que este niño pudiese desplegar, pero digamos, el niño se comunicaba conmigo y no era un niño con dificultades graves. Era un niño que estaba asfixiado por esta cuestión en donde se suponía que no podía tener ningún sufrimiento ni pasarle nada, y además si a un niño uno vive hablándole como bebé, el niño,
y le habla poco además. Bueno, por eso digo, no son, en algunos casos ni siquiera eran casos graves, digamos, pero sí hay un aluvión de consultas, pero insisto, hay algunos niños que sí tienen dificultades severas y que hay que pensarlas en esta conjunción de lo social, lo familiar, lo individual y lo que el niño mismo pudo armar y cómo esto se fue plasmando. Ahora, una de las cosas que tenemos que ayudar es en el sentido de, bueno, de poder armar algo con nosotros que tiene que ver con un ritmo y un lenguaje compartidos, que tiene que ver con esto de poder establecer algo allí, aunque sea, cuando yo digo un ritmo, puede ser hasta un juego de, cuando los niños empiezan a mirarnos, un juego de miradas o de no miradas o de, digamos, a veces lo armamos nosotros, inclusive en cómo lo recibimos. Yo creo que con todos los pacientes, pero con esto se nota mucho que todo se da desde que abrimos la puerta. Yo tengo de estos niños pequeñitos como pacientes, desde uno que no es autista, pero que tiene dificultades severas, probablemente, digamos, mucho más para otro lado, pero que entra como una tromba y me abraza fuerte, 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 y después entra así, corriendo a la consulta, al espacio, y entra más o menos a tirar todo, pero hace todo así, como si fuese, digamos, se llegó. Bueno, pero con él también tengo que ir armando algo en lo cual yo lo recibo de particular manera y entonces, bueno, allí ya armamos algo con lo cual algo se va armando antes de que entre como tromba a la consulta y tire todo. Y digamos, como que algo de esto se va mediando. Desde eso hasta niños que se quedan así quietos y mudos del otro lado de la puerta y que tengo que armar yo toda una escena para que entren y de recibirlos y, bueno, intentando como ir repitiendo ciertas secuencias. Yo decía, bueno, por ahí este ejemplo que di sirve como para pensar esto de la diferencia con la psicosis infantil. Yo les decía ayer que una de las cuestiones que aparece muy claro es en la relación contratransferencial, pero también en todo aquello que hace a en gran medida al modo de trabajo. Y una de las cosas que es muy, muy clara es que los niños autistas de alguna manera suelen, si caen en terapias conductistas, quedan adiestrados y se someten al adiestramiento. Entonces, aparentemente son tratamientos que funcionan. Los niños psicóticos es imposible adiestrarlos. Por eso les digo que cuando a mí me derivan pacientes diciéndome que son autistas, terapeutas cognitivo-conductuales, porque me dicen, vos vas a poder trabajar con esa familia, es porque ni la familia es una familia que tiene que ver con funcionamientos autísticos, ni el niño es autista. Me pasó por ahí la situación más difícil que viví en una conferencia fue hace unos años en otra ciudad de la Argentina,
me convocaron, inclusive fue una convocatoria hecha por en parte como por el gobierno, digamos, de la provincia, de sí, era como una jornada sobre autismo. Supuestamente era para profesionales. Me convocaban a mí y por ahí una de las representantes, una psiquiatra, que es una de las representantes más importantes que hay de una línea totalmente cognitivo-conductual en mi país. Entonces, íbamos las dos. Y teóricamente iban sobre todo psicólogos de los que hacen diagnósticos y dan el certificado de discapacidad. Cuando llegamos, porque las dos viajamos juntas, nos vinieron a buscar en un auto, viajamos desde Buenos Aires, es una ciudad que queda lejos. Cuando llegamos, hay todo un grupo muy grande de padres que estaban con carteles sobre, digamos, con remeras todas iguales, o sea, camisetas, dicen ustedes, todas iguales, que decían, bueno, algo así como, no me acuerdo qué, pero del autismo, digamos, con un cartel grande. Es una consigna que dan, que no me acuerdo qué es. Como, hablemos de autismo, no sé, digamos, pero una cosa así. Yo ahí dije, bueno, acá cambió la cosa, porque, digamos, algo, además porque llegaban y además porque era muy raro. No sé si acá pasa, allá pasa que de repente hay grupos que aparecen, las asociaciones de padres de niños autistas arman como cuestiones así medio de militancia, digamos, que aparecieron así, bueno, y como muy combativos. Ya cuando llegamos, más o menos me miraron con odio con esta idea de que los psicoanalistas consideramos que los padres son culpables, digamos, esta especie de mito que se ha armado. O sea, si un psicoanalista piensa que los padres son culpables es porque no entendió nada del psicoanálisis, y es así, digamos. El psicoanálisis no delimita culpas. Y lo curioso fue que, bueno, fue muy difícil porque fue una situación en la cual gritaban, digamos, interrumpían. A mí no me interrumpieron, casi a la otra persona menos, porque a la otra persona, digamos, la amaban porque eran toda gente que estaba ligada a ella. O sea, fue un grupo en apoyo a esta otra mujer. En lo cual apareció, por ejemplo, que esta mujer hacía diagnósticos por mail. O sea, que los padres le contaban cosas y ella daba el diagnóstico sin ver al chico. Cosa que se hace y es gravísima, porque uno no puede jamás diagnosticar a ningún niño sin verlo. Digamos, si no, uno está diagnosticando lo que los padres cuentan del niño, lo que la escuela cuenta del niño, lo que otro. Pero es como si yo diagnosticase, qué sé yo, a cualquiera de ustedes por lo que me cuenta el vecino, no sé, o la pareja, o la madre o el padre, no, o el hijo, qué sé yo. Digamos, nadie habla de otro sin hablar de sí mismo. ¿Se entiende? O sea que yo no puedo hacer un diagnóstico en base a lo que otro me cuenta. Tengo que tomar en cuenta lo que otro me cuenta. Pero el diagnóstico lo tengo que hacer en relación a no solo a lo que el otro me cuenta, que además puede ser contradictorio a veces entre madre, padre, escuela, etcétera, sino tengo que además, bueno, yo evaluar qué pasa con ese niño y no en 15 minutos, sino en un ratito. Tengo que tomarme tiempo, insisto, e ir
armando hipótesis, partir de la idea de no sé. Entonces, bueno, ya me enteré ahí de esto, pero además, en un momento dado me llama mucho la atención, porque estaba el director del Hospital de Niños de la ciudad, que es una ciudad muy, muy grande, tan grande como Buenos Aires. Y el director del Hospital de Niños trató de explicar que era importante que el diagnóstico lo hicieran profesionales, porque los padres decían que ellos sabían. Entonces lo interrumpieron, le empezaron a gritar y decían, solo nosotros sabemos lo que les pasa a nuestros hijos. Ahí a mí me pasaron dos cosas. Por un lado dije lo único que me pudieron escuchar y después me lo agradecieron, les dije, miren, porque no les iba a entrar a discutir eso, porque era una discusión de locos, entonces les dije, miren, está todo bien, es probable que cada uno de ustedes sepa lo que le pasa a su hijo, pero ninguno de ustedes sabe lo que le pasa al hijo del que tiene al lado. Y no es todo lo mismo. Entonces a mí no me importa si los niños son o no autistas, me importa que sean niños. En todo caso, piensen que son niños, no que son autistas, ¿se entiende? Esto fue lo único que pudieron escuchar. En medio de esto han gritado cosas como es hermoso tener un hijo autista, cosa que a mí me daba una angustia terrible porque pensaba en todo el sufrimiento de esta gente y la desestimación del sufrimiento. Yo no conozco a los niños y por eso a esos niños y por eso no podría hacer un diagnóstico. Pero casi les digo que con la mayoría me jugaría la cabeza de que no son niños autistas. Y que esos padres son psicotizantes, no son autistizantes. ¿Se entiende? Son padres que sobresignifican y que además se confunden absolutamente con el niño. Esta idea de, ya que alguien diga, yo soy la única que sabe sobre lo que le pasa a mi hijo, es una especie de aseveración gravísima. Es una idea de, este niño me pertenece tan absolutamente que yo soy la única persona. En general, es una postura, digamos, las certezas. Son certezas psicóticas. Una persona, cuando uno tiene una entrevista con padres, una de las primeras cosas que detecta es si hay o no hay dudas. Con cualquier entrevista, en realidad. Si a ustedes les viene un paciente adulto y se sienta y dice, porque mis compañeros de trabajo me persiguen y, digamos, en realidad y mi pareja es, digamos, me dice cosas para herirme a propósito y todo esto lo da como certeza, uno lo que piensa es que está siendo un armado delirante, ¿no es cierto? Bueno, si alguien viene y dice, porque a mi hijo le pasa esto, esto y esto, y yo soy el único que sabe que eso le pasa, por ende, soy el único que podría ayudarlo, también es una certeza delirante, que es enloquecedora para un niño. La idea, digamos, en realidad, Freud dice, la duda es efecto de la represión. Uno duda porque la represión está operando. Si no, tendría certezas, es cierto. La duda posibilita el pensamiento. Cuando los padres vienen y dicen, bueno, hay cosas que no entiendo de esto, a mí me parece tal cosa. Una cosa es decir, a mí me parece tal cosa, yo pienso esto, pero, y dejar abierto a que el otro diga, y otra cosa es esta cuestión, en donde yo lo que pensaba con estos padres era, me daban mucha pena realmente, porque pensaba, pobres, en realidad están tan con esta idea de hijo autista
que si alguien les dijera que ese hijo no es un autista, ¿qué es lo que se desarmaría? ¿Se entiende? El propio ser. Es raro, por otro lado, que los padres de niños efectivamente autistas hagan esto, curiosamente. Por eso digo que yo estoy casi convencida de que, bueno, tendría que verla a los niños, pero digamos, me suena a que allí debe haber mucho más de psicosis infantil que de autismo. ¿Por qué? Yo decía, el niño autista, uno podría pensar que más allá de otras determinaciones que debe haber habido y muchas, pero una determinación que yo he encontrado por lo menos en juego es esto de la no significación. O sea, que ha habido cierta carencia en significar lo que el otro producía. Cierta carencia en significar sus sonidos. Cuando el hermano de este nene, que yo les contaba ayer de la entrevista familiar, el hermano mayor dice, cuando él quiere chocolate, dice chocolate, y te dijo además, y cuando no quiere ir a dormir, dice que no quiere ir a dormir. Y los padres lo miraban así, asombrados. Yo pensaba, este niño está haciendo una tarea que es función materna, que la puede hacer cualquiera, pero es función materna, que es la de significar lo que el hijo dice. Y acá hay una carencia en ese sentido. Ahora, con padres justamente, que no es que se pusieron a decir no, eso no es cierto, sino que se quedaron asombrados y nos miramos y dijeron, bueno, tenemos que pensarlo y ponernos a ver esto. En general, lo que yo he encontrado con los niños autistas tiene que ver, va por ahí. Y entonces lo que hay es esto que uno encuentra muchas veces como una especie de, sí, de pobreza en esto de la significación y de pobreza o no existencia del lenguaje o pobreza del lenguaje, pobreza del juego. Niños de los cuales además todos dicen que han sido como tan quietos y tranquilos durante todo el primer año que nadie ni registró y que eran tan buenos. Y esta cuestión, los niños psicóticos, yo decía ayer, son niños que no nos dan tregua. O sea, sí, con un niño autista en el consultorio, el tema es no ponerse a pensar uno en otra cosa y tratar de uno establecer la conexión con el niño psicótico. No se puede estar un segundo distraído, porque además pescan que uno está distraído y rompieron algo, le tiraron algo a uno por la cabeza. Digamos, es así, digamos. Uno una vez y yo no recuerdo haber estado distraída, pero fue en un segundo me pilló entera. O sea, se bajó el pantalón y hizo así, pero es digamos, una regadera, un niño pequeñito. No, un chico divino, la verdad que increíble. Me peleé durante años con la madre porque la madre decía, es un psicótico, pero lo decía como para decir, es un desastre. Y yo le decía, este niño no es psicótico. Y ojo, ahí estaba mintiendo. Si quieren, en cuanto a... Ahora,
no fue un niño psicótico. Una vez, no hace tanto, hablando de esto hace muchos años, pero hablando con la psicóloga de uno de los jardines a los que fue, que es una escuela, estuvo un año en una escuela, que es una escuela, bueno, especial, pero de ahí pasó a escuela común y terminó en escuela común y terminó el secundario en escuela común, pero fue un año allí y le vino bien en realidad, porque, bueno, hay un equipo muy especial dentro del Estado, ahí muy bueno. Y la psicóloga que estaba ahí me contaba, me decía, era bárbaro, un niño con un lenguaje maravilloso que podía sentarse a hablar conmigo, fantástico, pero si yo tenía una taza de café ahí, por ahí un día no pasaba nada, pero de repente un día agarraba la taza de café y me tiraba el café en la cara. Así, digamos. Bueno, estas cosas que pasan, que tienen que ver con funcionamientos, ¿se entiende? Con funcionamientos disruptivos, en donde realmente hay estallidos en el niño psicótico, en donde la sensación, y no porque sean niños que se porten mal, no porque sean niños que desafíen, no porque, digamos, que hay niños que desafían, que se portan mal, pero están mucho más estructurados. Estos son niños que se desorganizan y que a diferencia de los otros, sí hay una sobresignificación. Este niño es el que yo les decía que la mamá había dicho cuando tomaba el pecho, que cuando la mordió, dijo, vino al mundo a atacarme. Una mamá que sostenía que este niño le había arruinado la vida, que una cosa muy, muy terrible, y que lo suponía capaz de los peores crímenes, más o menos. Y en donde efectivamente había que desarmar toda esta cuestión. Y por eso la madre me decía, es un psicótico, un maldito psicótico, me decía. Y yo tenía que contener a la madre y a la vez insistir en que el niño era un niño y de psicótico nada. Y bueno, un niño igual muy particular porque realmente, digamos, tenía cosas brillantes por otro lado y bueno, digamos, hay cosas de esas que a uno le pasan, que yo fui uno de los pacientes que más quise, pero se terminó porque aún esta psicóloga, a la cual le había tirado café en la cara, me decía, la verdad es que era tan querible por otro lado, pero con estas cosas pero en donde uno le pescaba el sufrimiento, ¿se entiende? Digamos, o sea, donde, ¿qué es eso? Digamos, yo creo que una de las cosas que uno tiene que pensar, tanto en los niños autistas como en los niños psicóticos, que son niños que sufren un montón. En los autistas esto ni se nota porque aparentemente ponen tal máscara y se resguardan frente a cualquier sufrimiento, y uno podría decir se resguardan porque son tan lábiles. Es como alguien cuya piel no se constituyó y entonces está en carne viva, y entonces cualquier cuestión, por eso uno tiene tanto cuidado con ellos, de no acercarse bruscamente, de respetar tonos de voz bajos, como de ir ayudándolos de a poquito, porque son niños que cualquier cosa los hace como abroquelarse más en este mundo de puras sensaciones que, insisto, si uno está en un mundo de puras sensaciones, ve por un lado, oye por otro, y el mundo está hecho pedacitos, y uno está hecho pedacitos. Todo esto hay que articularlo, hay que ayudarlo a articular. Esto en los niños que son efectivamente autistas, que insisto, no son la mayoría de los que llegan. Pero igual esto mismo sirve para otros. Pensarlo así, cómo podemos ayudar a los que les pasan algunas de estas cosas.
aún un niño efectivamente autista puede salir. No todos, pero hay niños que salen, digamos, y hay niños que uno los puede ayudar, que salen en el sentido de que pueden tener una existencia autónoma. Si lo mismo pasa con los niños psicóticos. Lo que es cierto es que en la psicosis el movimiento es muchas veces a la inversa. En lugar de ir significando, yo no sé si ustedes leyeron algo que plantea Piero Lanier en uno de los textos, eso ya no es en La violencia de la interpretación, es en otro, bueno, después me voy a acordar el nombre, en donde habla de la interpretación y la construcción. Y lo que ella plantea en general, ya no solo con los niños, es que con los pacientes psicóticos la intervención por excelencia no es la interpretación, sí la construcción, o sea, la posibilidad de ir construyendo historia y de ir construyendo y ligando elementos, planteando que la interpretación, estrictamente hablando, tiene que ver con develar lo reprimido, y para eso la represión tiene que estar funcionando. Si la represión no es el mecanismo por excelencia, porque hay otros mecanismos en la psicosis, uno no puede andar levantando represiones. A ver, un ejemplo clarísimo. Si uno a un niño psicótico le dice, tú lo que quieres es atacar a tu madre, eso puede ser cierto, pero para el niño eso no está reprimido. Entonces, lo va a entender como puedes ir a atacar a tu madre y va a salir corriendo a atacarla. ¿Se entiende? O sea, las palabras en ese sentido van a ser tomadas en sentido literal, pero no solo por una literalización de la palabra, sino porque si le estamos hablando, poniendo en palabras un deseo de él, no es un deseo inconsciente, es un deseo que cabalga ahí y que está muy cercano a la conciencia. Eso puede servir en alguien en el cual la represión esté establecida. Y entonces pueda pensar, uy, sí, yo quiero atacar a mi madre, pero entonces, qué sé yo, volcar eso en un juego o en un dibujo. El niño psicótico no va a hacer eso. Esto, bueno, Piera plantea, el paciente, aún el adulto psicótico no va a hacer eso, entonces lo que hay que hacer es ayudarlo a hacer construcciones. O sea, ayudarlo a pensar, a armar historia. No ir viendo, digamos, los deseos reprimidos, cuando no están reprimidos, por otro lado. En los niños esto es muy claro, en los niños psicóticos. Fíjense, en los autistas hay que ayudarlos a armar deseos. En los psicóticos hay deseos. El problema es que no están mediados. Entonces, por eso este niño pudo bajarse los pantalones y pillarme de arriba abajo en un segundo, porque inmediatamente va a la actuación. Fue casi un acto sexual, digamos, escenificado allí, pero sin ningún freno interno, ¿se entiende? Es muy difícil que un niño, digamos, un niño autista, en principio pienso, no haría eso en relación al otro, se puede pillar, digamos, pero bueno, curiosamente los niños autistas que yo he visto, en general, por ahí no eran de los más graves, ojo, digamos, no eran los autismos profundos que por ahí van solo al hospital, también eso es cierto, o que terminan internados de entrada o cosas por el estilo. Pero eran niños que venían a la consulta, pero
en general, todo lo que fueran funciones primarias las mantenían perfecto, o sea, no tenían problemas para comer, o sea, ni problemas para comer, ni inclusive el control esfinteriano había sido bastante lógico y normal. Digamos, no había dificultades en esas cuestiones, no hay en los que veo. Y es más, algo que siempre me llamó la atención, no sé si les pasó, es que son chicos que no se enferman. Es como si fuesen inmunes también a las enfermedades físicas. Cuando yo tengo un paciente así que se empieza a enfermar, me pongo contenta. Digo, se contagió algo. Digo, fue como que empezó a tener contacto con el mundo. Digamos, algo de esta impenetrabilidad dejó de ser tal. Es curioso, porque tampoco tengo, digamos, la super explicación al respecto, pero es como que sin la falta de contacto con otros se notara hasta esto de que pueden ir a la escuela y no se contagian las cosas que se contagian todos los chicos. Claro. No. Claro. Digamos, y es como si por eso la coraza protectora sirviera para todo, digamos. Están allí como inmunes a todo lo que llegue desde la afuera. Bueno, el niño psicótico no tiene nada que ver con esto, y insisto, hay diferencias importantes. Son una de las cuestiones que puede pasar con los niños psicóticos, sobre todo cuando lo que predomina es la psicosis simbiótica, digamos, cuando la psicosis se viene armando al modo de una simbiosis, es que no se pueden separar. Pero no solo que no se puedan separar de la madre, que no se puedan separar tampoco del analista a veces. Entonces, son niños con los cuales todas las situaciones de pasaje son dramáticas, pero efectivamente dramáticas. O sea, la sensación es que cuando uno los separa, que no los va a separar a la fuerza, pero si uno plantea que se queden en la sesión, supongamos, sin la madre, la sensación no es del niño que dice, no, yo quiero que mi mamá se quede o cosas por el estilo, sino es de que uno les está arrancando una parte del cuerpo. Pero por ahí hay sesiones en las cuales cuando los padres lo vienen a buscar, o la madre la viene a buscar, pasa lo mismo. A mí me ha pasado con algunos niños al principio pensar, este niño debe ser maltratado en la casa, porque no se quiere ir y arma semejante escándalo. Después me di cuenta de que no, de que a veces hacía eso mismo al entrar al consultorio. ¿Se entiende? O sea, en realidad el tema es la separación del otro porque se fusionan. No con cualquiera, pero sí, digamos, después de un tiempo se pueden fusionar con el analista, obviamente se fusionan con la madre. Digamos, son cuestiones en donde quedan como adheridos y sin poder diferenciarse. Entonces por ahí uno piensa cuánto me quiere este paciente, pero no, que no es cuánto me quiere, sino que en realidad cuando estableció un vínculo no puede desprenderse, porque quedó fusionado con el otro. Y esto lleva también a trabajarlo un montón. Uno podría decir que yo pensaba una paciente de estas que vino como si fuera autista y no era autista. Era una niñita psicótica muy grave, muy grave, que tenía 5 años, no hablaba y no solo no hablaba, sino que
entraba en estados realmente de desesperación y de gritos y llantos y bueno, ella tenía este tipo de cuestiones, es más, hubo un momento en que había cosas que es cierto, por ahí las terminaba fantaseando yo, pero yo atiendo en un 10º piso. Y hubo un momento, primero entraba normalmente, venía en el ascensor con la madre, todo perfecto. Pero hubo un momento en el cual no quería entrar en el ascensor, pero fue clarísimo, para mí por lo menos, que no era una cosa ni era una cuestión fóbica, ni era una cuestión de capricho, ni mucho menos, sino que estaba en situación de pánico. Y yo decía, esta nena debe sentir, por ahí lo sentía yo, por eso digo, de eso no le dije nada, porque tampoco sabía mucho qué era lo que podía pasar, pero sí le hablé de que ella debía sentir que se quedaba ahí encerrada, pero yo tenía la sensación, debe sentir que la encierro en un ataúd. Por lo cual, obviamente, subimos los 10 pisos por la escalera unas cuantas sesiones hasta que pudo volver a tomar el ascensor, digamos, no quedaba otra. Digamos, no le iba a meter a la fuerza y a los gritos y en una cosa que se notaba que era de un sufrimiento extremo. Pues inclusive a ella tampoco le gustaba subir los 10 pisos por la escalera y en algún momento me miraba como que estaba cansada, pero bueno, prefería subir los 10 pisos por la escalera que entrar en eso. Tenía momentos en los cuales realmente la situación de encierro era como insoportable. Y también momentos en los cuales se desbordaba totalmente en la sesión y entraba como en escenas de terror. Yo creo que fue la única nena que yo la vi tener alucinaciones. Pero de repente miraba un punto fijo, que es muy raro además en chicos así de chiquitos, pero miraba un punto fijo y entraba en terror. Y se iba calmando. Yo lo que había optado, porque son de esas situaciones en donde uno se pregunta, ¿y acá qué hago? Entonces, bueno, lo único que se me ocurrió hacer en un momento y que en bastante medida resultó, fue entrarle a cantar como canciones de cuna. Entonces iba bajando el nivel de grito y se iba tranquilizando y terminaba tiradita en el piso. Se iba poniendo así como para acostarse. Entonces ahí yo muy despacito le acercaba la mano y ella me tomaba la mano y se iba tranquilizando y podíamos seguir a partir de allí. Pero les digo la verdad, no sé si esa es una intervención muy, pero bueno, era la que me salía y que en realidad pensando que lo que podían, la canción de cuna lo que tiene es una cosa envolvente. Yo creo que muchas veces uno con estos chicos, sobre todo con estos chiquitos, cuando están en plena crisis psicótica, lo que necesitan, porque se desarman y se rompen en pedacitos, es algo que sirva como envoltura, si quieren. Como con otra nena, como no me animé a cantar porque, digamos, todos decían que la nena tenía eso que se dice oído cero y que tenía un oído genial y súper y no sé cuántas cosas y yo desafino espantosamente. Entonces dije, pobre nena, se va a poner peor si yo le canto. Sí, porque con otros lo de cantar me ha funcionado, pero con esta no me animé y estaba muy desbordada. Puse en ese momento yo tenía que tengo que volver a tener,
como un coso para pasar discos, bueno, no se llaman más discos, ¿eh? Un lector de CD, ahí está, CDs. Bueno, y ¿eh? Sí, un lector de CD. Entonces, y tenía un CD que me habían dado, me habían regalado, de una música africana, pero que se llama Canciones para Curar, y es todo de un sonido que parecen canciones de cuna, así, haciendo, digamos, y con música, que es muy, muy hermoso. Y le puse eso, porque primero intenté otras cosas, hablarle bajito. O sea, en los momentos de desborde uno no se puede acercar, porque en realidad todo contacto físico lo pueden vivir peor. Es distinto el niño que se desborda y sale corriendo, que uno lo puede atajar y sujetar. Y otra cosa es cuando las sensaciones que entran en unas crisis que parece que se cortaran en pedacitos, digamos, que se rompieran, porque allí, además uno esto lo percibe, si uno se acerca un poquito y el niño entra más en pánico, obviamente no se va a seguir acercando. La música, las palabras rítmicas, por eso digo las canciones de cuna, o el hablarle en voz bajita y sosteniendo un ritmo y planteándole que uno está ahí, digamos, todo eso puede ayudar a contener. Y la música contiene, porque la música, insisto, es algo envolvente. Con esa niña fue mágico. Yo puse el CD, empezó a aparecer la música y de repente se tranquilizó totalmente. Y, ojo, lo usé esa vez con esa niña, nunca más lo usé con otro niño. O sea, ¿se entiende? No es que uno tenga que hacer determinada cosa. Les cuento cosas que a mí me han pasado y cómo las he ido resolviendo a mi manera, si quieren. Y yo creo que en todo esto, si uno entiende la situación y la entiende como, insisto, situaciones de sufrimiento extremo, bueno, tendrá que ir encontrando los recursos que cada uno tenga como para conectarse con el otro y como para contenerlo en esas situaciones. La contención es algo muy, muy, muy importante con estos pacientes, porque no es puramente para que el niño se calme, es porque lo que uno está haciendo allí es un movimiento por el cual ese niño pasa, de alguna manera, a tener como si quieren, una idea de un continente en el cual él se puede organizar. Esto de como los brazos del otro, pero que no tienen por qué ser los brazos. Yo digo que muchas veces uno puede contener a los pacientes con los tonos de voz, que no es necesario la contención física muchas veces, a veces sí, pero otras veces, con la niñita autista que yo les contaba ayer, que de repente cuando se empezó a salir de esa cuestión tan de encierro y se empezó a conectar, esperaba todo el tiempo la contención física. O hay pacientes pequeñitos que vienen y se le sientan a uno a las rodillas y todo eso. Yo, digamos, tengo bastante distancia física con los pacientes en el sentido de que me parece terrible esta idea de andar besando a un chico aunque no quiera, digamos, que los padres dicen besala. Yo digo, me saluda como quiere, no necesita darme un beso. Me dice hola y ya está, digamos, no creo que haya que forzar a los chicos a andar ni por casualidad. Tampoco creo en la idea que, bueno, en Norteamérica por lo menos impera por la idea del abuso y todo eso, de que si un nene de 2 años se sienta en mis rodillas, lo tenga que sacar así, porque eso es peligroso, digamos. Tampoco pienso eso porque pienso, o hay niños que vieron que, por lo menos a mí me ha pasado,
niños de estos que no son ni autistas ni psicóticos. Yo les digo, la mayoría de los niños que veo no son ni autistas ni psicóticos, pero pueden tener rasgos o funcionamientos autistas o psicóticos. O a veces de ambos, digamos, pero en general o autistas o psicóticos, pero no son ni una cosa ni la otra. ¿Se entiende? Por eso entran tantos niños dentro del espectro autista. Porque hay un montón de niños que tienen dificultades importantes, pero no entran en ninguna de estas. Bueno, uno de estos niños, con el cual trabajé mucho tiempo, un niñito de 3 años, con una hermana melliza.